La brujería moderna en Europa y América es un hecho. Ya no se trata de una reliquia clandestina cuya dimensión e incluso existencia discutan con vehemencia los antropólogos, ni tampoco de una ficción extravagante de un puñado de tipos raros. Es una religión activa practicada por un considerable número de personas. Cuán grande es ese número nadie lo sabe, porque la Wicca, más allá de cada conventículo, no es una religión jerárquicamente organizada, y si existen organizaciones formales como en los Estados Unidos es por razones legales y de impuestos, no por su uniformidad dogmática o por el número de sus miembros. Sea cual sea, ese número de practicantes es suficiente. Por ejemplo, para mantener varias pujantes publicaciones y para justificar la edición de un conjunto cada día mayor de obras a ambos lados del Atlántico. Una estimación razonable de los actuales adeptos activos al Wicca podría alcanzar como mínimo el número de 10,000, y todas las evidencias sugieren que se incrementa constantemente. El Wicca es tanto una religión como una práctica, aspectos a los que Margaret Murray se refiere como brujería ritual y brujería operativa. Como toda religión, como cualquier otra religión, su propósito consiste en poner al individuo y al grupo en armonía con el principio creativo divino del cosmos y sus manifestaciones a todos los niveles. Como arte, su objetivo consiste en alcanzar fines prácticos por medios psíquicos con propósitos buenos, útiles y curativos. En ambos aspectos, las características propias del Wicca son su actitud basada en la naturaleza, su autonomía de pequeño grupo en el que no existe distinción entre el sacerdocio y la congregación, y su filosofía de polaridad creativa a todos los niveles, tanto entre la diosa y el dios, como entre la sacerdotisa y el sacerdote. Los adeptos a la brujería, en conjunto, disfrutan con los ritos y son personas de natural alegre. Como los fieles de otras religiones, saben que el ritual adecuado les enriquece y eleva, pero sus rituales tienden a ser más variados que en otras religiones y abarcan desde las manifestaciones más formales a las más espontáneas. También difieren de conventículo en conventículo, según sus preferencias individuales y las escuelas de pensamiento en las que se basan: gardneriana, alexandriana, tradicional, celta, de la diosa Diana, sajona, entre otras. Al tiempo que durante el siglo XX ha ido madurando el renacimiento del Wicca, la actitud entre las escuelas que estropeó sus primeros años ha disminuido considerablemente. Los dogmáticos todavía se enfrentan unos a otros en las publicaciones, pero cada vez son más otros corresponsales que condenan ese dogmatismo como inútilmente perjudicial, y la mayor parte de los conventículos ordinarios están sencillamente aburridos de ello. Los años les han ido enseñando que sus propios caminos funcionan y si, como el nuestro, tienen amigos que practican otras sendas, han terminado por darse cuenta de que esas sendas también funcionan. Más allá de esta mayor tolerancia mutua, el conocimiento sobre la base común del Wicca y su espíritu esencial, que tiene poco que ver con los detalles formales, se ha incrementado. Además, conforme crece el intercambio de ideas a través de la palabra impresa y el contacto personal, hay un cuerpo creciente de tradición compartida de la que todos se benefician. Para ser válida y útil, cualquier contribución de este tipo debe brotar como una rama sana del tronco de nuestra historia, así como mostrar las formas específicas de la práctica del Wicca tal y como se encuentran ahora, en nuestro caso las gardnerianas alexandrianas, y eso es lo que hemos intentado hacer. Afortunadamente existe una estructura común en todos los caminos que se practican del Wicca, y en realidad en muchos otros, los 8 festivales. El moderno calendario de las brujas, sea cual sea su escala, tiene sus raíces como el de sus predecesoras a lo largo de incontables siglos en los sabbats, las fiestas estacionales que señalan los movimientos culminantes del año natural, pues como ya hemos subrayado, el Wicca es una práctica y una religión orientadas hacia la naturaleza, y puesto que para las brujas la naturaleza es una realidad de muchos niveles, su año natural incluye muchos aspectos: agricultura, pastoreo, vida salvaje, botánica, el sol, la luna, los planetas, la psique humana, además de las mareas y los ciclos que nos afectan y se reflejan en todos nosotros.
Los sabbats son la forma con que las brujas celebran y se ponen a sí mismas en armonía con estas mareas y ciclos, pues los hombres y mujeres también forman parte de esta naturaleza de múltiples niveles, y las brujas hacen lo posible, consciente y constantemente, para expresar esta unidad. Los grandes sabbats son Imbolc, Bealtaine, Lugnashad y Samhain. Los equinoccios y solsticios son los sabbats menores. Las fechas de los equinoccios y solsticios pueden variar 1 o 2 días en su uso tradicional y también de año en año por razones astronómicas, mientras que los sabbats tienden a incluir tanto la víspera como el día siguiente. Los sabbats menores astronómicos solares son al mismo tiempo más antiguos y más nuevos que los grandes sabbats dedicados a la fertilidad natural. Más antiguos, pues representaron la máxima preocupación y sofisticación de los misteriosos pueblos megalíticos anteriores en miles de años a los celtas, los romanos y los sajones en la periferia atlántica de Europa, y más nuevos porque los celtas, que quizá realizaron la mayor contribución para que la antigua religión adquiriese la verdadera forma ritual con la que ha sobrevivido en Occidente, no enfocaron el culto hacia el sol y solo celebraron los grandes sabbats hasta que los pueblos que Margaret Murray ha denominado invasores de los solsticios, los sajones y otros pueblos que se adentraron hacia el oeste tras la caída del Imperio Romano, conocieron y se mezclaron con su tradición, y aún así solo aportaron los solsticios, los equinoccios, dice Murray. Nunca se observaron en Britania. Para una mayor precisión sobre cómo se introdujeron posteriormente en el folclore británico, téngase en cuenta que desde Murray a hoy hemos aprendido más cosas sobre la astronomía megalítica, aspectos que muy bien pudieran quedar enterrados en la memoria folclórica para revivir más tarde. Todo esto se refleja en el hecho de que los grandes sabbats tienen nombres gaélicos. De las diversas denominaciones que usan las brujas, hemos escogido las gaélicas irlandesas, por razones personales e históricas. Personales porque vivimos en Irlanda, donde esos nombres mantienen la vigencia de sus significados. Históricas porque Irlanda fue el único país celta que nunca llegó a ser invadido culturalmente por el Imperio Romano, por lo que en su mitología y en su antiguo lenguaje se pueden distinguir con mayor claridad las peculiaridades de la vieja religión. Incluso la Iglesia celta siguió siendo tercamente independiente del Vaticano durante muchos siglos. Además, Irlanda continúa siendo un país predominantemente dedicado a la agricultura, habitado por una comunidad de dimensiones humanas donde la memoria folclórica aún florece mientras por doquier ha ido sucumbiendo bajo la selva de cemento. No hay más que escarbar en la superficie de la cristiandad irlandesa para descubrir enseguida el lecho de rocas del paganismo. No obstante, esta utilización de las denominaciones gaélicas irlandeses se debe únicamente a nuestra voluntad y no tenemos intención de imponérsela a nadie. Lo hemos, después de 8 años gestionando vuestro propio conventículo, nos hemos convencido de que era necesario y pensamos que es así porque el libro de las sombras, la colección de rituales que heredó Gerald Gardner y a la que añadió, con la ayuda de Doreen Valiente, elementos modernos para llenar los huecos y lograr un conjunto practicable, es sorprendentemente incompleto en un aspecto, los 8 sabbats. El renacimiento que hoy vive el Wicca y su rápido crecimiento tiene una deuda enorme con Gerald Gardner, a pesar de las críticas que se le han hecho. Su libro de las sombras constituye la piedra angular de la actual escuela gardneriana del Wicca, así como de su rama alexandriana, además de tener una considerable influencia en muchos conventículos tradicionales. También Doreen Valiente merece la gratitud de todos los adeptos a la brujería, pues algunas de sus contribuciones al libro de las sombras se han convertido en sus pasajes más admirados. Por ejemplo, La Carga, el único y definitivo manifiesto de la filosofía wiccaniana, pero por alguna razón, al contrario que con el resto del libro, completo y satisfactorio, los rituales formulados para los 8 sabbats son demasiado incompletos. El resumen que Stewart escribió en el capítulo 7 de What Witches Do parece que incluye todo lo que Gardner tenía que decir al respecto. Lo demás se dejó a la inventiva e imaginación de los conventículos. Para algunos puede que sea suficiente. El Wicca es, después de todo, una religión natural y espontánea, en la que cada conventículo decide sus propias leyes, evitándose las formas rígidas. Nada es exactamente igual, ni tampoco totalmente cierto.
en la gestión de 2 círculos, pues de otra manera el Wicca se fosilizaría. Entonces, ¿por qué no dejar que estos incompletos rituales de sabbats sigan su propio curso? Todos conocen el sentido de las estaciones. En nuestra opinión, hay 2 razones por las que no es suficiente. En primer lugar, los demás rituales básicos, el trazado de círculo, la bajada de la luna, la carga, la leyenda del descenso de la diosa, son todos sustanciales y tanto los neófitos como los veteranos los encuentran satisfactorios y emotivos. La flexibilidad aportada por una buena suma sacerdotisa y un sumo sacerdote, además de los adornos espontáneos o planificados que puedan añadirse, tan solo mejoran los rituales básicos manteniéndolos vivos y animados. Si para empezar han sido rudimentarios, ¿será la gente capaz de aportar todo lo que puede? En segundo lugar, en nuestra civilización urbana, desgraciadamente no es cierto que todos conozcan el sentido de las estaciones, a no ser muy superficialmente. Incluso muchos habitantes del campo que ahora disponen de coche, electricidad y televisión, y sus mercados se han convertido en supermercados incluso en los pueblos pequeños, se encuentran notablemente alejados del instinto natural. El conocimiento de las etapas psíquicas y físicas del año que condujo a nuestros antepasados a asumir casi instintivamente conceptos tales como la rivalidad fraterna entre el rey del roble y el rey del acebo, y su matrimonio sacrificial con la Gran Madre, por poner solo un ejemplo, que junto con su simbolismo se extendió en el tiempo y el espacio, hasta convertirse en arquetipos, se ha perdido virtualmente en la conciencia moderna. Los arquetipos no pueden erradicarse, como los huesos o los nervios forman parte de nosotros mismos, pero pueden quedar tan profundamente enterrados que restablecer una comunicación fructífera y sana con ellos exige un esfuerzo deliberado. Actualmente, la conciencia que la mayoría de la gente tiene de los ritmos estacionales se limita a manifestaciones superficiales como las tarjetas navideñas, los huevos de Pascua, los baños de sol y las hojas y abrigos de otoño. Y para ser justos, los rituales del libro de las sombras no profundizan mucho más. En cuanto a nosotros, si es que tenemos que atarnos una etiqueta al cuello, pues por temperamento y principios somos contrarios a cualquier sectarismo y preferimos sencillamente llamarnos brujas o brujos, tenemos un conventículo alexandriano. No obstante, muchos de nuestros amigos siguen la senda tradicional o la rama garderiana y consideramos su filosofía tan válida como la nuestra. Fuimos instruidos e iniciados por Alex y Maxine Sanders y fundamos nuestro propio conventículo en Londres en Navidad de 1970, y desde entonces hemos seguido nuestro propio juicio, durante una etapa desafiando una orden de disolución del conventículo para volver con Alex para una mayor instrucción. Nos hemos visto definidos como alexandrianos reformados, lo que en parte es cierto, pues que hemos aprendido a seleccionar el innegable trigo de la lamentable paja. Otros conventículos y adeptos solitarios se han escindido de nosotros en el normal proceso de progresión, y desde que nos fuimos del atesado Londres a los campos y montañas de Irlanda en abril del 76, hemos fundado otros, así que nuestra experiencia ha sido variada. Nuestro conventículo está organizado según la acostumbrada línea garderiana alexandriana, es decir, basada en la polaridad entre la feminidad y masculinidad psíquicas. Consta, en lo posible, en parejas de trabajo formadas por una bruja y un brujo. Estas parejas han de estar formadas por matrimonios amantes, amigos, hermano y hermana, padre o madre e hijo o hija, sin importar que su relación sea o no sexual. Lo que importa es su género psíquico, puesto que en los trabajos mágicos hay el equivalente a los 2 polos de una batería. La pareja principal es, por supuesto, la que forman la suma sacerdotisa y el sacerdote. Ella es la prima inter pares, la primera entre sus iguales. El sacerdote es su complementario, igual, de otra manera su batería no producirá energía, pero ella es la líder del conventículo y él es el príncipe consorte. La cuestión del énfasis matriarcal del Wicca ha sido la causa de considerables polémicas, incluso entre los mismos adeptos, utilizando como munición desde las pinturas rupestres a los argumentos de Margaret Murray en un intento de probar lo que solía hacerse y lo que constituye la verdadera tradición. Esta comprobación, examinada con objetividad, es por supuesto importante, pero nosotros creemos que no es la respuesta definitiva.
debería prestarse más atención al papel que debe asignarse a la vieja religión en las condiciones actuales. En pocas palabras, a lo que ahora funciona mejor, así como aquellos factores que se sitúan al margen del tiempo. Y tal y como nosotros lo vemos, el énfasis matriarcal está justificado en ambas cuestiones. Abordemos en primer lugar al aspecto intemporal. El Wicca, por su verdadera naturaleza, se ocupa principalmente del desarrollo y aprovechamiento del don de la diosa, de las facultades psíquicas e intuitiva, y en menor medida del don del dios, las facultades conscientes y lógico-lineales. Ninguna de las dos puede funcionar sin la otra, y el don de la diosa debe desarrollarse y ejercerse tanto por parte de brujas femeninas como por la de brujos masculinos. Pero el hecho reside en que, en conjunto, la mujer posee una ventaja inicial y mayores facilidades con el don de la diosa, igual que el hombre en conjunto tiene más aptitudes para desarrollar sus músculos, y dentro del círculo, la suma sacerdotisa, aunque ella apela a su sacerdote para invocarla, es el canal y la representante de la diosa. Esto no es simplemente una costumbre wiccaniana, es un hecho de la naturaleza. Una mujer, dice Carl Jung, puede identificarse directamente con la Madre Tierra, pero un hombre no, excepto en casos psicóticos. En este punto, la experiencia wiccaniana coincide plenamente con la psicología clínica. Si el énfasis del Wicca recae en el don de la diosa, apoyado y activado por el don del dios, entonces en la práctica también debe estar en la sacerdotisa, apoyada y activada por el sacerdote. En segundo lugar, nos encontramos con el aspecto actual, es decir, las exigencias de nuestra etapa evolutiva. Se podría escribir un libro entero al respecto, pero aquí y ahora no me queda más remedio que simplificar la historia considerablemente, distorsionando la verdad básica. A grandes rasgos, hasta hace 3.000 o 4.000 años la especie humana vivió, como otros animales, aunque a un nivel mucho más complejo, por el don de la diosa. En términos psicológicos, la actividad humana estuvo dominada por los impulsos de la mente subconsciente, quedando todavía la conciencia en su conjunto en un estadio accesorio. La sociedad humana era, en general, matrilineal. La descendencia se producía por línea materna y el énfasis recaía en la diosa, la sacerdotisa, la reina o la madre. Antes de que surgiera la civilización, la tierra era una deidad universal, una criatura viva y femenina, puesto que al recibir el poder del sol era vivificada y fertilizada. El elemento más profundo y antiguo de cualquier religión es el culto al espíritu de la tierra en sus diferentes manifestaciones. A esto habría que añadir también, aunque ciertamente al tiempo que se acrecentaba la sabiduría de la humanidad, el aspecto de la reina de los cielos, puesto que en esta fase de la humanidad la Gran Madre fue la matriz y amamantadora de todo el cosmos, tanto de la materia como del espíritu. Debo insistir en que esta interpretación no es una manera solapada de argumentar la idea de una inferioridad femenina intelectual. Al contrario, las culturas que rendían culto a la diosa lograron avances sustanciales en sus métodos de agricultura, medicina, arquitectura, metalurgia, vehículos de ruedas, cerámica, textiles y lenguaje escrito. Avances en los que las mujeres fueron decisivas, a veces como en la introducción de la agricultura como protagonistas. Al contrario, sería más acertado decir que el intelecto innovador fue una herramienta que impulsó lo que era más acorde con la naturaleza, en lugar de, como sucedió más adelante, falsearla o aplastarla. Pero la larga ascensión hacia la conciencia se aceleró y de pronto, en términos de la escala temporal evolutiva, la mente consciente fue lanzada en su meteórica ascensión hacia una dictadura sobre los asuntos humanos y el medio ambiente. Inevitablemente se expresó en el monoteísmo patriarcal la ley de Dios, el sacerdote, el rey, el padre. En la cuna mediterránea de la civilización, los portadores de esta nueva perspectiva fueron los pueblos indoeuropeos patriarcales que rendían culto a Dios y que conquistaron o se infiltraron en las culturas matrilineales adorados por de la diosa. Para un mayor conocimiento de la historia de esta absorción y su efecto sobre la religión y la subsecuente relación entre los sexos, vale la pena leer The Paradise Papers de Marilyn Stone.
Fue una etapa necesaria, aunque trágicamente sangrienta, en la evolución de la humanidad, y conllevó también de forma inevitable un cierto aislamiento a menudo teñido de dura supresión del libre ejercicio del don de la diosa. Aunque se trata de una simplificación excesiva, suficiente como para poner los pelos de punta, resulta útil para el pensamiento, y aún hay más. Esa etapa de la evolución ha llegado a su fin. El desarrollo de la mente consciente, ciertamente con los mejores ejemplos disponibles para la humanidad, ha alcanzado la cima. Nuestro siguiente empeño evolutivo consiste en revivir el culto de la diosa con toda su fuerza y combinar ambos desarrollos con inimaginables perspectivas para la especie humana y el planeta en que vivimos. Dios no ha muerto, es un divorciado que espera volver a ser aceptado por su exiliada consorte, y si el Wicca va a tomar parte en ello, resulta una necesidad práctica poner un énfasis especial en aquello que va a renacer, pero restablecer el equilibrio entre los dos dones. Si subrayamos como así debe ser tanto la igualdad esencial entre el hombre y la mujer en una asociación de trabajo wiccaniano compartido, como la conveniencia de que se reconozca la suma sacerdotisa como la primera entre sus iguales, en su relación con el sacerdote y el conventículo es por ese equilibrio, delicado con algunos participantes y nuestra propia experiencia, nos ha convencido de que vale la pena lograrlo. Es preciso señalar que en esta época de confusión espiritual y generalizado cuestionamiento religioso, el catolicismo, el judaísmo, el islam y la mayor parte del protestantismo todavía se empeña tercamente en que el hombre ostente el monopolio del sacerdocio por ordenación divina, mientras mantienen aún el veto a las mujeres sacerdotes, para gran empobrecimiento espiritual de la humanidad. El Wicca puede contribuir a restablecer este equilibrio, y toda sacerdotisa del Wicca en activo sabe por experiencia propia que grande es el vacío que es preciso llenar. Realmente hay momentos en que es difícil no sentirse abrumada por el castigo, incluso, aunque quede como rumor, en momentos en que los sacerdotes y los ministros de otras religiones acuden a ella extraoficialmente en busca de ayuda, frustrados por su propia falta de colegas femeninas. Tras esta digresión necesaria, volveré a la estructura del conventículo, siendo lo ideal para un conventículo trabajar enteramente por parejas. Rara vez, sin embargo, se consigue y siempre habrá uno o dos miembros que no participen emparejados. Una mujer miembro es nombrada como la doncella. Se trata en efectivo de una ayudante de la suma sacerdotisa por motivos rituales, aunque no necesariamente en la esfera del liderazgo y la autoridad. El papel de la doncella varía según el tipo de conventículo, pero la mayoría la consideran como algo útil, jugando un papel particular en los rituales. Normalmente la doncella, al menos en nuestro conventículo, tiene su propia pareja como cualquier otro miembro del conventículo. Aquí la estructura antes mencionada, suma sacerdotisa, sumo sacerdote, doncella, algunas parejas y uno o dos miembros individuales. En cuanto a los sabbats, en nuestro conventículo empezamos como podía esperarse, consultando el libro de las sombras, aplicando un poco de inventiva sobre la marcha ante el limitado material que proporciona y dejando que la reunión se convierta en una fiesta. Sin embargo, con el paso de los años nos dimos cuenta de que no era del todo adecuado. 8 fiestas, todas partiendo de una base ritual en parte heredada y en parte espontánea, no era suficiente para expresar la alegría, el misterio y la magia del año que transcurre, o el flujo y reflujo de las mareas psíquicas que conlleva. Eran como 8 pequeñas canciones agradables pero independientes, cuando lo que nosotros queríamos realmente era componer 8 movimientos de una sinfonía. Así que empezamos a ahondar y a estudiar para buscar claves estacionales en todas partes. Los de libros sobre costumbres folclóricas, a teorías sobre círculos megalíticos, desde la psicología de Jung a las tradiciones sobre el tiempo climático, las antiguas fiestas griegas y egipcias, así como fructíferas visitas al continente, nos ayudaron a ampliar horizontes, sobre todo quizá viajar por el campo rodeado de plantas, árboles, cosechas, animales y el clima.
lo cual despertó nuestra curiosidad, situando nuestras vidas cotidianas cara a cara con la naturaleza, y sus ritmos empezaron a ser verdaderamente nuestros ritmos. Tratamos de descubrir la pauta anual que subyace en todos estos aspectos y de aplicar lo que aprendíamos en nuestros sabbats rituales, y en cuanto lo hicimos, estos empezaron a cobrar vida. Siempre trato de extraer un modelo, no imponerlo, pero no es tan fácil. Se trata de una tarea compleja porque el Wicca es una parte integral de la tradición pagana occidental, y las raíces de esta tradición se extiende ampliamente desde las tierras nórdicas al cercano Oriente y Egipto, y desde las estepas a la costa atlántica. Resaltar una cuerda de la red, por ejemplo la celta, la nórdica o la griega, y emplear sus símbolos y formas particulares por sentirse en sintonía con ellos es razonable e incluso deseable, pero dejar aislada esa cuerda e intentar rechazar las demás como extrañas no es realista y supone condenarse el error, igual que tratar de descifrar los genes de nuestros padres a partir de un hijo vivo. La antigua religión es también un organismo vivo. Su espíritu es eterno y la savia que corre por sus venas no cambia, pero cualquier tiempo y lugar constituye una etapa de crecimiento determinada. Cualquiera puede sintonizar con este crecimiento, empujar y contribuir a su favor e influir en su futuro, pero si lo distorsiona o lo falsea, estará pidiendo una decepción, además de problemas. Ya he señalado que los 8 sabbats reflejan 2 temas distintos con diferentes pero entrelazadas raíces históricas: el tema solar y el tema de la fertilidad natural. No están separados, pero si queremos que se adapten a nuestra sinfonía tenemos que entenderlos. En mi opinión, una clave para este entendimiento consiste en reconocer que ambos conceptos de la figura divina estaban implicados. La diosa siempre estuvo ahí, cambiando de aspecto, tanto en su ciclo de la fecundidad como tierra madre, como en sus fases lunares de reina de los cielos, pero siempre presente. En cambio, el dios en ambos conceptos muere y vuelve a nacer. Esto resulta fundamental. El concepto de un dios sacrificado y resucitado se encuentra en todas partes, hasta en los más oscuros rastros de la prehistoria. Osiris, Tammuz, Dionisios, Balder y Jesucristo son solo sus últimas formas, pero buscaré en vano a lo largo de toda la historia de la religión una diosa que se sacrifique y después resucite, estacionalmente apartada, quizá como Perséfone, pero sacrificada nunca. Semejante concepto sería impensable, religiosa, psicodélica, psicológica y naturalmente. Investiguemos, pues, estos 2 temas divinos. La figura del sol, que domina los sabbats menores de los solsticios y equinoccios, es comparativamente sencilla. Su ciclo puede observarse incluso a través de la ventana de un apartamento de un edificio alto. Muere y renace en la Pascua de Navidad, Yule. Comienza a dejar sentir su joven madurez con la que deja preñada a la madre tierra hacia el equinoccio de la primavera. Arde en la cima de su gloria durante el solsticio vernal. Él mismo renuncia, perdiendo y poder e influencia sobre la gran madre hacia el equinoccio de otoño, y de nuevo se enfrenta a la muerte y a su renacimiento durante la Pascua de la Navidad. El tema de la fertilidad natural es más complejo. Implica 2 figuras divinas: el dios del año creciente, que aparece de tiempo en tiempo en la mitología como el rey del roble, y el dios del año menguante, el rey del acebo. Son los hermanos gemelos, el oscuro y el luminoso, cada uno alter ego del otro, eternos rivales y siempre conquistándose y sucediéndose uno a otro. Compiten eternamente por el favor de la Gran Madre, y ambos, en la cima de su reinado de medio año, copulan sacrificialmente con ella, mueren en su abrazo y resucitan para completar su reinado. Luz y oscuridad no significan bueno y malo, significan las fases expansiva y constrictiva del ciclo anual, tan necesaria la una como la otra, de la tensión creativa entre ambas y entre ellos por un lado y la diosa por otro, se genera la vida. Este tema se desborda en los sabbats menores de la Pascua de Navidad y del solsticio vernal. En Navidad finaliza el reinado del rey del acebo, que es asumido por el rey del roble. En el solsticio de verano,
el rey del roble es, a su vez, derrocado por el rey del acebo. Este es un libro de rituales propuestos, no una obra de análisis histórico detallado. Así que no es este el lugar para explicar en profundidad cómo he deducido el modelo antedicho. No obstante, creo que cualquiera que estudie la mitología occidental con la mente abierta generará y llenará inevitablemente a las mismas conclusiones generales y que probablemente la mayoría de los adeptos a la brujería ya habrán reconocido el modelo. Habrá quien se pregunte, con razón, en dónde encaja nuestro dios cornudo. El dios cornudo es una figura de la fertilidad natural y las raíces de su simbolismo se remontan a las épocas totémica y de la caza. Es el rey del roble y el rey del acebo, los gemelos complementarios contemplados como una entidad completa. Me gustaría sugerir que el rey del roble y el rey del acebo son una sutileza que se desarrolló ampliando el concepto del dios cornudo al tiempo que el mundo vegetal cobraba una mayor importancia para el ser humano. No lo hicieron desaparecer, sino que incrementaron nuestra comprensión de él. Al comienzo de cada capítulo daré más detalles de la historia de cada sabbat y explicaré cómo lo he llevado a la práctica en el diseño de mi ritual. Pero para clarificar el modelo global he tratado de resumirlo en el diagrama. Se trata únicamente de un resumen, pero creo que es útil y tengo la esperanza de que lo será también para otros. Se imponen aquí 1 o 2 comentarios al respecto. En primer lugar, los aspectos de la diosa, los que sugiere Robert Graves en La diosa blanca son nacimiento, iniciación, consumación, reposo y muerte. Las obras de Robert Graves como las de Doreen Valiente han sido las que más me han ayudado en mi investigación. Hay que subrayar una vez más que estos aspectos no significan literalmente el nacimiento y la muerte de la diosa, una idea inimaginable, como ya he señalado, sino el rostro que ella enseña al dios y a los fieles al final del año. Ella no sufre las experiencias, sino que más bien las preside. En segundo lugar, la fecha del apareamiento y del renacimiento sacrificiales del rey noble y del rey acebo en Bealtaine y Lugnashad, respectivamente, puede parecer un poco arbitraria, puesto que este es un ciclo de fertilidad. El espaciado de su ritmo varía según la región de que me trate, y es natural porque el calendario de una pequeña granja de las tierras altas de Escocia y una italiana de viñedos, por ejemplo, no siguen el mismo paso. Los dos sacrificios aparecen en fechas diversas de la primavera y el otoño, por lo que para establecer un ciclo coherente de sabbats se impone una selección. Bealtaine resultaría ser la selección obvia para el apareamiento del rey del roble, pero la del rey del acebo, incluso limitándonos a los grandes sabbats como parecía razonable, podía tener lugar en Lugnashad o Samhain, ya que se han encontrado trazas de ello. Una de las razones por la que nos conformamos con Lugnashad fue que Samhain, Halloween, es una fecha tan cargada de significado y tradición que incorporar a su ritual el sacrificio, apareamiento y renacimiento del rey del acebo podría sobrecargarlo hasta el punto de la confusión. Cada sabbat, por complejas que sean sus implicaciones, debería tener un tema central y un mensaje claro. Una vez más, el sacrificio del rey del acebo es también el rey del cereal, un tema folclórico tercamente indestructible como indican muchos disfraces simbólicos. Finalmente, he tratado en lo posible de incluir en los rituales que sugiero los ritos fundamentales del libro de las sombras, y en cuanto al de Lugnashad, aunque críptico, apunta de esta interpretación, es la única ocasión en la que la suma sacerdotisa invoca a la diosa a través de sí misma, en lugar de hacerlo el sacerdote. Se trata quizá de una indirecta de que en este sabbat es ella quien está al mando y el dios expiatorio es todavía vulnerable. Así lo creo.